Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los Reyes del Banquillo. Hoy venimos con la previa del Depor Tenerife, que jugamos domingo a las 9, así que vamos a ver qué tal se da. El Tenerife venía en buena dinámica, le robaron ahí un poco el último partido, pero bueno, no creo que vaya a ser un partido fácil tampoco. Esta semana no ha habido directo por diferentes circunstancias, evidentemente. Ya bien sea porque yo vine para la aldea, cada uno estaba trabajando y tal, pues no hemos podido hacerlo, pero bueno, para la semana volveremos seguro más fuertes y charlaremos con vosotros, ¿vale? ¿Qué más? Yéndonos al partido, como siempre, vamos a ver la rueda de prensa. Javi hace tiempo que no se come un tostón de estos, así que hoy viene aquí con todo para verlo y a ver qué nos cuenta Gil Sanz y poco más. Coño, por lo menos que diga algo interesante. Sí, a ver si no le preguntan otra vez por su contrato o de su renovación o lo que Ah, sea. Que, y bueno. aprovecho para decir una cosa, si me permites. Yo de las ruedas de prensa no sé mucho, ahora de fiesta sé bastante. El que quiera salir hoy de fiesta y me quiera ver, pues me verá por Coruña Centro Estrella. Iremos primero a la Estrella y luego lo que sucede, ¿vale? Habladle antes de las 8 a poder ser, porque igual a partir de las 8 no se acuerda de nadie. Exacto, no, y estaré por el canal de WhatsApp, o sea que el que no tal, que vaya a la descripción del vídeo y que se meta diciendo dónde estoy. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué nos cuenta nuestro calvo favorito en rueda de prensa. Buenos días, Mr. Sene Silveira, para la opinión. Bueno, preguntarte un poco cómo está el parte de bajas para el partido del domingo, cómo llega Rafa Obrador, que ha sido el que era un poquito más duda también en las últimas semanas. Bueno, bos días a todos. O parte de baixas, pois como últimamente Juan Gauto, Escudero e Dani Barcia pois siguen de baixa. Bueno, Chimo tamén. Bueno, estamos con Obrador, pois creo que fin de semana con certa normalidade. Bueno, somos optimistas, aínda que xa era a semana pasada e depois o último día, pero bueno, somos optimistas de que poida entrar na convocatoria e, bueno, pues estar non sei se o 100%, pero sí que estar xa disponible para todos. Bueno, eso es bueno. Ao final non chegará José Ángel, que casi é previsible, non? Porque últimamente o tema dos recursos nunca fructifican. Oportunidade para outros xogadores. Non sei como veis aí ao Menuco en Fulu, que é o xogador que máis repite cando José Ángel abandona o campo. Tamén físicamente, que nos últimos partidos aí pudillo costar un pouco entrar no ritmo dos partidos. Bueno, sí, a baixa de José por sanción se confirma tamén. Pero bueno, cando un xogador que ven xogando últimamente pois non pode ser a partida polo motivo que sea, sempre hai, bueno, pois un compañeiro que sempre os adestradores falamos do día a día, dos adestramentos, e sobre todo é para que cando chega pois ese tipo de situacións hai confianza absoluta no xogador que poida entrar, sea Nuque, sea outro xogador. Bueno, pois o que digo, confianza absoluta. Sabemos que cada xogador ten condicións diferentes, pero temos esa absoluta confianza no equipo e nos xogadores que salgan a xogar o mañán ás 9 da noite, non? Me hace gracia que el Chane ya indirectamente le dijo, vas a poner en Fulu porque está tieso, lo vimos tiesísimo el otro día, no sé yo cómo saldrá eso. Bueno, luego haremos la revisión de alineación, pero parece lo más fácil, ¿no? Hombre por hombre, en Fulu por José Ángel y a ver. Sí, sí. Nese aspecto, Diego Villares é unha opción para ocupar a zona de pivote. Outras veces xogou aí cando faltou José Ángel. Non sei se tanto esta temporada tamén obras ou vas a optar por un perfil un poquinho máis defensivo. Bueno, veremos a ver, non? Si é certo que temos diferentes opcións, temos dúas ou tres opcións pero bueno, creo que en diferentes posicións tamén, non? Hai opcións para poder bueno, para poder ver que xogador está en mellores condicións. Bueno, mañán veremos, non? Non é que teña decidido hoxe diciremos o 100%, pero bueno, xa veremos mañán. Va a ser un Fulu, vamos. Me Bueno, llaman pero loco los preguntarte por comentarios Obrador de del vídeo nuevo. del otro día ¿Qué le aporta al equipo? ¿Qué cuando características? pedía a Hugo Rama. Me Ya, llamaban bueno. loco, porque va a ser un partido en el que podemos dominar y yo creo que Hugo Rama es una de las mejores opciones que tenemos para dominar contra el Tenerife y además yo creo que es que en el medio del campo es donde mejor rindió en pretemporada y luego Sí, desapareció ahí del mapa. Es un y poco aparte, insignificante.
todo depende un poco también de lo tieso que esté, ¿no? No sé yo si está igual para ser titular o jugar muchos minutos, pero Sí, bueno, veremos. eso es verdad, pero también en full lo vimos el otro día y está tiesísimo. Entonces, Sí, a bueno, ver, igual más tieso que en Full no creo que esté, ¿no? Porque el otro día le costó bastante correr detrás de no sé de quién era del Mirandés. ¿Crees que igual a lo mejor le han faltado al equipo en estas últimas jornadas y qué crees que le puede aportar Rafa en caso de que puedas contar con él mañana en el partido? Bueno, Rafa é un xogador que un lateral de moi bo recorrido, de moi bo pé, que, bueno, se asocia ben, que creo que dentro do principio da tempada hasta ahora pois mellorou moito en aspectos defensivos, bueno, creo que é un xogador que está moi xoven, que está en pleno crecemento, e sobre todo si esa capacidade, esa profundidade que nos que pode dar que un pouco as súas unha das súas características. Que nos podes contar do Tenerife? Como é este rival, que ademais parece que está en moi boa racha últimamente? Bueno, sí, bueno. o Tenerife pois é un equipo que si A ver, vienen con la si flechita para nos arriba, Javi. Y le robaron el último si non o partido. vemos, si non o vimos últimamente, ou a xente que non o vexe últimamente, pois seguramente se leva unha sorpresa cando vexe en Riazor, porque é un equipo que leva unhas bueno, diría que un par de meses competindo a un nivel alto, non altísimo, non? De feito, bueno, pois leva pero sí. creo que 4 victorias nos últimos 6 partidos, a última desplazamento foi capaz de gañar o seu primeiro partido fora da casa, pero un rival que non solo que este nun movimento a nivel de resultados, sino a nivel de xogo, non? Eso ten moito mérito para un equipo que evidentemente, bueno, pois leva moitas xornadas ou casi toda a tempada en postos de descenso, pero creo que se o analizamos nos últimos partidos non é un equipo que este nesa situación, sino un equipo moi forte anímicamente, moi forte a nivel de xogo, con dúas bandas moi profundas, con moita calidad individual na banda dereita con Luis Cruz que se mete para dentro, moita velocidade na banda izquierda, con dous laterales que se proyectan moito en ataque, bueno, pois que con xogadores dentro pois unha capacidade de un nivel físico moi alto, non? E creo que están aproveitando eso, están sobre todo moi recuperados anímicamente, bueno, fai un rival perigoso, non? Tamén están bueno, pois apurando as opcións para poder engancharse a esa pelea por salvarse, bueno, pois neste momento pois é un rival moi complicado, pero bueno, dito isto, nós tamén estamos nun bo momento, tamén creemos que vamos que estamos nun bo momento da tempada, que estamos nunha situación a nivel de confianza, a nivel anímico, a nivel de xogo bo, por lo cual bueno, pois trataremos de sacar o partido adiante, ¿no? Sí, a ver, vienen, lo que estábamos diciendo, vienen con la flechita para arriba. Como dice Javi, muchas veces van a remar mucho para igual morir en la orilla. La sensación que me da, Yo creo que nos van a poner las cosas difíciles, eso sí. Eso fijo. Pero nosotros, para poder ya, con esta victoria, decir que estamos salvados ya en la categoría, deberíamos ganar el partido. Dicho esto, puede pasar cualquier cosa, evidentemente. Hombre, claro. Yo creo que al Tenerife, si le dan 2 jornadas más, igual que a nosotros, si nos dan 2 jornadas más, igual nosotros nos meteríamos en playoff y el Tenerife Sí. se salvaría Probablemente. indudablemente, ¿no? Probablemente, sí. Pero bueno, quedan 7 jornadas, creo que son. Hay que pelearlas todas al máximo y ver lo que pasa, ¿no? Cada A uno con ver, lo es suyo. que el tema es que son 21 puntos en juego, si no me equivoco. Sí, Nosotros estamos, si no me equivoco también, corrígeme, 9 por encima del descenso. sí, creo que sí. Y el Tenerife está justo 9 a 9 de la permanencia. A pesar de los 2 últimos meses absolutamente demenciales que hicieron, pero claro, que estaban a 16, 17 puntos de la permanencia, claro. Sí, En sí, 2 sí. meses hicieron los mismos puntos que los anteriores. 6 Sí, meses. y aparte el Sporting ganó ayer. Ayer, hoy juega el Zaragoza, el Ferrol parece que hoy ya va a caer matemáticamente, Sí, ¿no? si hoy Palma del Ferrol ya es el segundo descendido a primera ref de esta temporada. Matemáticamente. Y juega el Zaragoza a la noche. Bueno, a priori con el Levante, a priori debería perder, pero bueno, es que esto es la segunda división. Sí, Ayer palmó el Mirandés con Zaragoza. Perdón, con con el el Sporting. Sporting. 3-1 además. Claro, y el Castellón le ganó 4-1 a la Almería. Entonces, es la Puede segunda pasar división. cualquier cosa de aquí al final de temporada. A mí me da mucha pena por el Tenerife. Obviamente, yo quiero que pierdan mañana, obviamente, pero me da pena que el Tenerife caiga a primera red, pero seguro que volvéis más fuertes. Sí, a ver, la culpa yo creo que aquí también es una mala gestión desde un inicio de temporada que De dirección deportiva. Álvaro Cervera es su tercer entrenador y la primera elección no fue la mejor del mundo, que fue Óscar Cano. La verdad que no. La segunda quizás fue peor el remedio que la enfermedad, que fue Pepe Mel. Y claro, Álvaro Cervera es un entrenador muy contrastado, es un buen entrenador para segunda división, pero tampoco puede hacer milagros en 3 o 4 meses.
Sí, correcto. Preguntarte precisamente por ese bom momento do equipo na tempada, ¿no? Con 8 partidos consecutivos sen perder, coa Bueno, es permanencia verdad que prácticamente nosotros llevamos a también la carón. flechita para arriba. Eu non sei Sí. se neste momento te lembras de cando colliche o equipo en outubro, en a situación na que estaba, en a situación na que está agora, disfrutaches do camiño? Mira que sonrisita del calvo. O fútbol é presente, non? O fútbol non é pasado, non? Si é certo que sempre tratamos de valorar o que se vai facendo, pero o fútbol é presente, estamos hoxe, si é certo que estou disfrutando moito deste camiño, como distí. Perdón, pero creo que o momento no que estamos Te le atragantó la pregunta Perdón. al calvo, ¿eh? Creo que o momento no que estamos para nós, para o equipo é importante Se puso nervioso. decir esos 8 partidos sin perder, pero sobre todo esa sensación de que o equipo ten esa estabilidade para pelexar os partidos, para pelexarlos en diferentes situacións. Agora volvemos a Riazor, creo que o equipo, bueno, pues, ten esa ansia de sobre todo de devolver a nosa xente todo o que nos dá cada día, non? Ganamos o último partido na casa e chegamos nese momento no que o equipo cree moito en si mesmo e cree moito en que seamos capaces de eso, de devolver ya a nosa xente o que nos dá cada día en Riazor, porque moitas veces os equipos xogamos por algo moito máis importante que esos 3 puntos, non? Por algo moito máis importante que sumar un punto, sumar 3 ou sumar, senón por orgullo da nosa xente, non? E porque a nosa xente cando ven a Riazor pois salga orgullosa do equipo. Creo que estamos nese momento no que os xogadores teñen esa sensación de que bueno, pois vamos a salir mañán a nosa casa a Riazor con esa sensación, non? Ca sensación de dar un pouquiño máis, dar cada día un pouco máis, ir cada día o equipo máis para que, bueno, pois esa identidade que nós tratamos de buscar e que o equipo, bueno, pois competitivo en todas as situacións, en que pois que en Riazor a nosa xente pois nos devolverlle esa capacidade con esa sensación, ese sentimento que salga a xente de orgullo polo seu equipo, polos xogadores, non? E creo que estamos nese momento de poder chegar a ese binomio que fai que os equipos cando veñen aquí e nós cando sigamos como locais, pois esa sensación de que todo o que pase vai ser a noso favor, non? Sería bueno que ahora los partidos que quedan de aquí a final de temporada en casa, para compensar todas las cagadas que hubo durante la temporada en Riazor, que los ganásemos todos, ¿no? Pero bueno, no creo que pase tampoco. Está complicado. Que tal, Óscar? Sergio Pascual, Radio Nacional. O fío da pregunta de Pedro, non sei se agardabas esta necesidade de xestionar expectativas, de falar, por exemplo, a semana pasada na rolda de prensa posterior de Elton, tamén falou desa posibilidade no futuro de que o equipo estea en primeira. Non sei ata que punto esa necesidade de xestionar expectativas agardabas que fora un traballo máis do Deportivo ou é algo que, entre aspas, sorpréndete, sobre todo por la trayectoria do Deportivo ao comezo de temporada. Non me sorprende porque creo que dixen aí unhas semanas atrás, non somos o Deportivo, todos sabemos o escudo, a historia que levamos detrás, todos sabemos a que equipo que equipo estamos, a que equipo representamos, bueno, incluso a semana pasada dixen que é moi importante que a xente se ilusione, porque iso é que as cousas están a facer ben, non? É certo que nós temos que xestionar sobre todo que o importante é poñer foco no día a día, o importante é poñer foco no Tenerife, o importante é poñer foco no seguinte partido, porque creo que a mellor maneira de que as cousas, digamos, de poñer toda a nosa enerxía no que podemos controlar, non? Que é o próximo partido. Pero evidentemente estamos nun club que, como dixen, pois non chegou para estar aquí, sino bueno, pois quere volver á primeira, todo o traballo que estamos facendo, por eso falo moitas veces de estabilizar o equipo, de estabilizar o proxecto, falo de crear algo que vaya máis alá dun partido do outro, sino de estar construindo algo bueno, pois que algo forte para que, bueno, pois porque este club pois ten que recuperar o seu sitio, non? Falabas da importancia da vitoria contra o Cádiz, era creo que despois de febreiro, era, non? Teño aquí apuntado. Sí, non? Bueno, máis ou menos, sí, creo que era febreiro. Claro, non sei a que nivel despois desas 2 semanas despois do partido de Cádiz, notas que os xogadores teñen unha sensación de máis comodidade por xogar na casa pola pérdida de presión, pola sensación de que o equipo tamén traballou durante moitos partidos para gañar en Riazor, pero é certo que ata o Cádiz o equipo non refrendou esas boas sensacións. Que notas no plantel que se liberou para xogar en Riazor e para poder afrontar, por exemplo, o partido de mañá contra o Tenerife? Eu xa o decía antes do partido contra o Cádiz que o equipo sempre está deixando xogar en Riazor polo que nos transmite a nosa xente. Ganamos, a xente, creo que durante todos estes partidos nos que non gañamos sempre nos transmitiu pois un apoio incondicional ao equipo e sempre o xogador está deixando pois sentir eso, non? E sobre todo por eso eu apelo a que nós estamos nese momento no que estamos convencidos, os xogadores están convencidos de que estamos no mellor momento para devolverlle a xente todo eso que nos dá, non? E sobre todo que cando bueno, pois acabe o partido
partido, ese minuto e medio, eses 3 minutos despois do partido, esa sensación que ten o xogador cando está ali, cando se dirixe a súa xente, bueno, pois que vexa esa sensación de orgullo, que é polo que nós realmente bueno, pois traballamos e o que nos fai mover, non? Creo que estamos nese momento, non? Pero sí é certo que incluso antes desa victoria e cando, porque tamén creo que houve partidos bons, non? Que non fomos capaces de gañar, pero que si a xente, bueno, saliu non satisfeita co resultado, pero si satisfeita co que vía dentro do campo. Bueno, temos que encontrar ese binomio que decía antes, non? Donde a nosa xente este orgullosa de nós e nós lle podamos devolver pois ese sentimento que ten por nós, polo equipo, polo club, podamos ir devolvendo. Creo que estamos nese momento donde o equipo está convencido de que pode dar ese paso nestas últimas jornadas que decía hai unhas semanas que hai que acelerar. O equipo está acelerando no día a día, e temos que ir facendo de Riazor, bueno, pois que seipamos que o que vai pasar, como decía, vai ser a noso favor sempre, non? ¿Sabes en qué me estoy fijando, tío? Que ahora que es Pascua, la cabeza de Gil Sánchez me recuerda a un huevo, tío. Te metas con él, que luego los comentarios nos hatea. Bueno, De Calvo. a ver, pero calvo es, quiero decir, es una realidad. Facts. No sé, bueno, lo Mister dejo hablar. Xurxo Gómez de Porté. Falaba onte Cervera de que si por el fose plantearía un partido un pouquiño máis defensivo, metendo ao Tenerife atrás para El buscarvos autobús o van a contragolpe. poner. Sin embargo, coa necesidade que ten, pois seguramente teña que Planteamiento sair máis Atlético de arriba Madrid. ou non como lle gustaría. Non sei se iso vos fai cambiar o plantexamento do partido ou é máis difícil de preparar porque ides a topar un Tenerife que non vai facer o que suele facer, e se vos ben precisamente xogar contra un equipo que non se peche a mellor tan atrás. Bueno, creo que cando se fala de como se encaran os partidos para gañar ou para eu creo que sempre se preparan para gañar, non? E a mellor maneira de gañar o partido pois pasa por ser fiel ao que ti eres, non? Ser fiel a ti mesmo, ser fiel sobre todo poñer en valor as túas bueno, pois o que fas ben, non? E creo que nese sentido o partido vai a ir por aí, non? Que cada equipo sea capaz de intentar, si é certo que esa presión alta que moitas veces alterna o Tenerife, pero non é que non, pois posiblemente pois intente interrumpir o noso xogo dende o inicio, posiblemente trate de facer un partido onde ese ritmo pois permita que non rouben cerca da portería, pero bueno, nós estamos creo que estamos preparados para calquer circunstancia, para calquer situación de partido. Creo que levamos unha evolución na que somos capaces de adaptarnos ao que nos plantexa o rival, se nos defende máis arriba ou máis atrás. Si é certo que cando haberá momentos no partido para un pouco para todo, non? Haberá momentos no partido no que pois se estamos en campo contrario temos que estar atentos ás vigilancias para que é un rival que é moi vertical cando rouba balón, aproveitando a velocidade dos seus xogadores, pero que é un equipo que cando domina o balón e cando ten o balón en campo contrario tamén vamos a ter, bueno, moitísima atención sobre a defensa de área, un equipo moi rematador dentro da área, un equipo que ten unha capacidade para centrar sobre todo desde a súa banda dereita con Luismi Cruz pois moi alta, e bueno, pois creo que ten xogadores de un nivel, dunha calidade que se está vendo ahora que son xogadores de un nivel alto para a categoría, e que unha vez recuperado ese nivel anímico pois que poden son capaces de competir e de gañar a calquer rival, e así o están a demostrar. Bueno, creo que o partido pois as intencións que temos de inicio todos os dous será ir a gañar o partido, bueno, veremos a ver digamos que opción de cada un se vai a impoñer, non? Outro día Sí, se enrolla de cojones. Bueno, por lo menos los periodistas están haciendo preguntas más de fútbol y nos van dando más datos de cómo creemos que puede llegar a jugar el Tenerife y lo que también cree Óscar Gil Sanz de cómo pueden llegar a salir. Así Sí, que... si te digo la verdad, sí que es verdad que hace varias previas que no estoy. Sinceramente, no me veo los vídeos. O sea, bueno, creo que no, algunos sí que me he visto, pero no me los he visto todos, pero ha subido el nivel de preguntas, ¿eh? Tampoco Sí. era difícil, por otro lado. Bueno, a ver, hubo alguna de las previas que no estuviste que le preguntaron por su contrato igual, así que tampoco... Ya. No, sí, eso sí que lo vi. A ver, no es que no me vea ningún vídeo, me veo, joder. También te digo, después de que Fernando Soriano lo haya dejado bien clarito en la rueda de prensa post partido de Mirandés, ya no tenía sentido volver a preguntar otra vez más, otra previa más, sobre su contrato, la verdad.
Ya, facts. E apostaches por Barbero despois de varios partidos con Zaka. Non sei a que se debeu ou que che dá Por el cada contexto un, que del buscas partido, con joder. cada un, porque son perfiles moi diferentes. Sí, bueno, outro día creíamos que para o estilo de partido que se iba a dar pola presión do Mirandés home a home, que necesitábamos moita descarga co xogador que xogase arriba, pois que un tipo de partido que se adaptaba perfectamente a Barbero. De feito, creo que tuvo unha bueno, pues, sobre todo nos bons momentos do equipo na primeira parte, tanto pois esa vez que descargábamos con ele na saída, creo que nos dou moito e fixo un bo partido. Bueno, temos un partido pois con certas similitudes e con certas diferencias. Bueno, trataremos de aproveitar as condicións dos nosos xogadores como tratamos de aproveitalas en Miranda con Barbero, non? E non sei se Pecha está disponible, onte non puido adestrar, polo que informou o clube. Contas con el para o domingo? Sí, bueno, valoraremos hoxe a ver como está. É certo que anda con unhas molestias. Onte decidimos que bueno, que quedase dentro, tratándose, fortalecendo a zona. E bueno, trataremos a ver hoxe de ver hoxe no adestramento como está para ver se podemos contar con el mañán. Outro problema máis na defensa, ¿no? Que parece que vos crecen os enanos. Bueno, os problemas, sí é certo, non? Pero os problemas sempre son oportunidades, non? Para outros xogadores, para modificar cousas. Para algún chaval del Fabril le va a tocar. Son unhas cousas que intento nunca valorar o problema como problema, sino valorar as posibles solucións e poñer en valor as posibles solucións. Creo que nese sentido non vou a pensar en problemas, sino en posibles solucións. Venga, la última ahí. Para... Te quería preguntar, mister, aprovechando este final de temporada en que el equipo está ahí, bueno, quedan unos puntos, pero bueno, está bien situado. ¿Habéis puesto algún objetivo al equipo para este final de temporada? ¿Algún premio? Oye, 2 días más de vacaciones? ¿Una cena? No sé, algún incentivo extra para este final de temporada? No, nese aspecto non, si é certo que nós estamos incentivando continuamente o grupo, non? Incentivando no día a día. Creo que tratamos de que o equipo siga indo a máis, non? Que é como a evolución que está levando, e queremos que siga máis, que siga pois en principio poñendo foco no partido de mañán, bueno, pois que sea capaz de que cada vez se vexe un equipo pois mellor, que xogue mellor, que sea máis vertical, que un equipo que sea efectivo, eficiente. Bueno, estamos construindo ou tratando de construir eso, e que non nos paremos, non? Que nadie se pare. Tratamos no día a día e tamén semana a semana de que os obxectivos que temos por diante son importantes, bueno, para que enchan o xogador e que nos faga salir pois en cada partido pois o 200%, non? Vale. Que menos. Bueno. Muy interesante la rueda de prensa. Sí. Si pinchas por ahí, hacemos tu predicción de alineación. Vamos allá. Dame un momento. Casi no me acuerdo cómo se hacía esto. De tantos días. A ver. Ponlo en pantalla grande y te lo pincho. Dame un momentito. Estaría bien que usaras Adblocker y tal, pero bueno. ¿Qué usará qué? Adblocker. Bueno. Pero bueno. Venga, te cedo la palabra. Venga, a ver. Yo creo que vamos a ver pocas sorpresas, la verdad. Vale, Germán Parreño Portenas. Este chiste ya dejó de hacer gracia a principio de temporada. Elton Leite portería. Pareja de centrales. Pablo Vázquez, indudablemente. Y volvemos a ver a Pablo Martínez, a pesar del desastroso partido del otro día. Hombre, a ver. Creo que veremos a Tosic. Ojo, porque se comentó también en el vídeo anterior. Ojo, un Tosic de central y que vuelva Obrador para la banda izquierda, que no lo vería tan mal, de central izquierdo. No, Obrador, yo creo que Obrador, aunque vuelva, no creo que entre titular. Ojalá, pero no creo que entre. Va a ser Pecha Román, que a ver cómo entrena hoy, pero es que si no es Pecha Román tendrá que ser un chaval de la cantera. Mardones, creo que es el que está entrando. Sí. Además está entrenando con el primer equipo y últimamente ya lleva un par de mesecitos yendo convocado a todos los partidos. Así que yo creo que será Álvaro Mardones. Desde que se lesionó Chimo ya va convocado siempre, así que... Sí, yo creo que será Álvaro Mardones. Pero bueno, vamos a contar con Pecha Román. Mediocampo, no está José Ángel, entonces por sanción, porque no va a llegar el recurso, entonces yo creo que va a ser... No va a llegar, no está aprobado el recurso. Ya lo denegaron. Ah, ¿ya lo denegaron? Sí, pero lo denegaron de un día para otro ya, sin... Vale, pues... ¿Cómo le van a aprobar un recurso al Depor, por favor, Javi? Es que Villares, tú también... A ver, no están aprobando ninguno de esos. Villares, a mí me gustaría ver a Hugo Rama, pero creo que vamos a ver a Enfulu. Creo que vamos a ver de enganche a Mario. Que vamos a ver por las bandas a Mella, aunque me gustaría ver a Diego Gómez.
Por la otra banda vamos a ver a Jeremai. Y aquí está la duda. Yo creo que vamos a ver a Barbero. Yo creo que volverá Eda Chouri a la titularidad, porque si es un partido en el que se van a cerrar muy atrás, yo creo que el que los va a volver locos es Chouri. Yo creo que va a jugar Barbero. Creo que ahora mismo le ganó la titularidad a Chouri, pero yo creo que es la mayor duda que hay junto con el medio del campo, que veo menos duda, la verdad. Hombre, sí. Habría que. No sé, es que no va a haber mucha variación. Va a ser un hombre por hombre de manual y yo Tú creo que dices así. igual vuelve a meter a Chori. Porque ya te digo, yo creo que Barbero entró contra el Mirandés porque es un campo más corto, un campo más pequeño, un campo que le favorece a él Que como potencia delantero. sus cualidades, sí, Claro. pero me dio un poco la sensación de que ahora mismo le está por delante Barbero bueno, a ser titular, ¿no? En los partidos que quedan, la verdad. No sé, habrá que verlo. No lo tengo yo tan claro. Sí que es la gran duda después de lo que se ha generado ahí contra el Mirandés. Sí. Así que nada, veremos a ver si se cumple tu predicción de alineación. Ojalá veamos algo diferente, pero me da a mí Me que no. gustaría ver a Hugo Rama, me gustaría ver a Diego. Y no, pues no me disgustaría ver a Mardones, la verdad. Creo que es un partido en casa contra el Tenerife, con todos mis respetos, un rival a priori más flojo. Sí que es verdad que, bueno, Luis Micruz, no sé si juega por esa banda. Luis Micruz Es juega por la extremo derecho, creo. extremo diestro porque es zurdo, o sea que no, le tocará a Tosic. Pero bueno, me gustaría ver a Mardones. Pues si Pecharroman tampoco tiene sentido joder a Pecharroman contra lo que queda de temporada. Si está tocado, pues joder, Sí. dale una oportunidad a Mardones. Mejor un descansito aquí en Riazor contra el Tenerife que tener que ir jodidos para Santander. Que de Claro. hecho, yo voy a la Güey, a Santander. Ujú. Ya lo tengo confirmado. Veremos a ver Dato, si puede dato venir que Javi. nadie te ha preguntado en el chat, por cierto. Bueno, me la pela. Estoy Pero contento. bueno, Es ahí el está primer away que voy a hacer esta temporada en segunda división. Que también es verdad. Nada. Y el, Bueno, a ver qué. y el Ourense. ¿Cómo? Sí, bueno, pero he dicho en segunda división. El Ourense fue en Copa del Rey. Pero bueno. Veremos a ver qué es lo que saca Gil Sanz mañana en Riazor y a ver qué tal se nos da el partido. Por último, una porra para mañana, Javi. Pues es complicado. Yo creo que vamos a ver un 3-2. Un 3-2. A ver, yo. Con 2 goles de Jeremai y uno de Mella. Yo sí que creo que nos van a meter gol, pero yo veo más un 2-1, la verdad. Así un resultado más corto. No creo que vaya a haber demasiados goles tampoco. Si es cierto el planteamiento de partido de encerrarse atrás que van a hacer ellos y salir a la contra, yo creo que va a ser un resultado un poco más corto. Me atrevería hasta a decir el 1-0, ¿sabes? Pero bueno, hay que arriesgarse un poco, ¿no? Hay que variar un poco de resultados, porque los que más se nos están dando esta temporada es 2-2 o 1-0. Pero bueno, un 2-1. Un 2-1 yo lo veo bastante factible, la verdad. Pero bueno, poco más. Dicho esto, si os ha molado el vídeo, dejad un like, suscribiros, compartidlo para que le llegue a más gente, seguidnos en todas nuestras redes sociales que tenéis en la descripción de los vídeos Y y suscribiros, que ahora llega el buen tiempo y prometemos que habrá nuevo contenido, ¿verdad, Jaime? sí, correcto. Por cierto, hay un vídeo que tenemos aún pendiente que ya está grabado, falta por editar. Va a ser que el editor. Sí. Hay un vídeo que va a caducar, que va a caducar. Pero bueno. Por lo que sea, este no se saca. No, sí, salir va a salir, va a salir. Salir va a salir. Pero nada, vamos viéndolo, ¿vale? Lo dicho, like, sub, compartid, comentad y poned vuestras porras en comentarios, evidentemente, que no me acuerdo de decirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos esta noche de fiesta. Un bico no cu a todos. Chao, chao. Chao.